Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay situaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Lo que voy a contar pasó hace 2 años, cuando trabajaba como cuidador nocturno en el cementerio San Rafael de Guadalajara. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, tengo 34 años, soy de Tlaquepaque, Jalisco, y durante mucho tiempo pensé que los espíritus eran solo historias para asustar a los niños. Hasta esa noche de octubre, el cementerio San Rafael es uno de los más antiguos de la ciudad. Tiene más de 100 años y ahí descansan miles de personas. Yo llevaba trabajando como vigilante nocturno apenas 3 semanas cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Todo empezó un martes. Eran las 11 de la noche y hacía mi ronda habitual entre las tumbas. El aire estaba frío y pesado, como si fuera a llover. Llevaba mi lámpara en una mano y las llaves en la otra. El sonido de mis pasos sobre la grava era lo único que se escuchaba en la oscuridad. Esa noche noté algo diferente en la sección más vieja del cementerio, donde están las tumbas de mármol con ángeles tallados. Una de las lápidas, la de una tal Esperanza Ruiz que había fallecido en 1952, tenía flores frescas, flores amarillas que parecían recién cortadas. Me acerqué para verlas mejor. No era raro que la gente llevara flores a sus difuntos, pero estas estaban demasiado frescas para haber estado ahí desde la mañana. Además, según los registros, Doña Esperanza no tenía familia viva. Sus hijos habían fallecido hace décadas. Tomé las flores y las puse a un lado, pensando que alguien se había equivocado de tumba. Terminé mi ronda y me fui a la pequeña oficina que está junto a la entrada principal. A las 2 de la madrugada salí a hacer otra revisión. Cuando pasé por la tumba de Doña Esperanza, las flores estaban de nuevo ahí, en el mismo lugar exacto donde las había encontrado antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que tal vez había otro vigilante que no conocía, o que alguien había entrado sin que me diera cuenta. Revisé toda la barda del cementerio buscando algún hoyo o lugar por donde pudiera colarse alguien. No encontré nada. Las noches siguientes fueron tranquilas. Casi me había olvidado del asunto de las flores cuando, el viernes de esa misma semana, algo más extraño sucedió. Eran las 12:30 de la noche. Estaba en la oficina tomando café cuando escuché pasos sobre la grava. Pasos lentos, como de alguien que camina despacio entre las tumbas. Salí con mi lámpara y grité: ¿Quién anda ahí? El cementerio está cerrado. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Caminé hacia donde había escuchado los ruidos. Llegué hasta la sección de Doña Esperanza y ahí estaba. Una mujer de espaldas, arrodillada frente a la tumba. Vestía un vestido blanco largo y tenía el cabello negro recogido. «Señora», le dije, «el cementerio está cerrado. No puede estar aquí a esta hora». Ella no se movió. Ni siquiera pareció escucharme. Me acerqué un poco más y repetí: «Señora, tiene que irse, son las reglas». Entonces ella comenzó a levantarse muy lentamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en sus movimientos que no era normal. Era como si le doliera cada hueso del cuerpo. Cuando finalmente se puso de pie, se quedó inmóvil con la espalda hacia mí. Esperé a que se diera vuelta, pero no lo hizo. «¿Se encuentra bien?», le pregunté. Fue entonces cuando comenzó a girar la cabeza hacia mí, pero sin mover el cuerpo. La cabeza giraba lentamente, como si fuera un juguete roto. Cuando por fin pude ver su rostro, grité tan fuerte que desperté a los perros de todo el barrio. No tenía ojos, solo 2 hoyos negros y profundos donde deberían estar. Su piel era de un color gris azulado, como la de alguien que ha estado mucho tiempo bajo el agua, y su boca estaba abierta en una sonrisa terrible que mostraba dientes amarillentos y rotos. Corrí hacia la oficina sin mirar atrás. Me temblaban tanto las manos que tardé varios minutos en poder marcar el teléfono para llamar a mi supervisor. «Don Carlos», le dije cuando contestó, «necesito que venga al cementerio. Ha pasado algo muy raro». «¿Qué pasó, Roberto? ¿Entraron ladrones?» «No, don Carlos, es algo...»
Es algo que no puedo explicar por teléfono. Por favor, venga. Don Carlos llegó 20 minutos después. Cuando le conté lo que había visto, se rió y me dijo que seguramente había sido una broma de algunos muchachos del barrio. Vamos a revisar juntos, me dijo. Caminamos hasta la tumba de Doña Esperanza. No había nada. Ni rastro de la mujer ni de las flores amarillas. ¿Ves? No hay nada, Roberto. Seguramente te quedaste dormido y fue una pesadilla. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Sabía que había visto algo real, algo que no debería existir. Los siguientes días traté de convencerme de que don Carlos tenía razón. Tal vez había sido mi imaginación, el cansancio de trabajar de noche o alguna broma pesada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. El lunes de la semana siguiente decidí investigar un poco sobre doña Esperanza Ruiz. Fui a los archivos del cementerio y busqué su expediente. Lo que encontré me heló la sangre. Esperanza Ruiz había tenido 5 hijos. Todos habían pasado a mejor vida antes que ella, en circunstancias extrañas. El primero se ahogó en el río cuando tenía 8 años. El segundo cayó de un árbol y se rompió el cuello. El tercero enfermó de algo que los doctores nunca pudieron explicar y se fue consumiendo poco a poco hasta que ya no pudo más. Los otros 2, las gemelas María Elena y María José, desaparecieron una noche de 1951. Nunca las encontraron. Solo hallaron sus zapatos junto al pozo del patio de la casa. Esperanza falleció un año después, en 1952. Según el certificado, fue de tristeza. El doctor escribió corazón roto como causa oficial, pero lo que más me impactó fue leer que durante el último año de su vida, Esperanza había comenzado a hablar con personas que no estaban ahí. Decía que veía a sus hijos, que ellos venían a visitarla todas las noches. Los vecinos contaban que la escuchaban platicar sola en su casa, riéndose y llorando al mismo tiempo. Esa noche, cuando llegué al cementerio para mi turno, sentí un peso extraño en el estómago. Todo el día había estado pensando en la historia de doña Esperanza y sus hijos. A las 10:30 hice mi primera ronda. Pasé por su tumba rápidamente, sin detenerme. No había flores esa vez, lo cual me tranquilizó un poco. Pero a la 1 de la madrugada, cuando salí a revisar de nuevo, las flores amarillas estaban ahí otra vez. Y esta vez no estaba sola. Había una niña sentada en la lápida de mármol. Una niña de unos 8 años con un vestido azul descolorido y el cabello mojado que le escurría por la cara. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar. La niña tenía los ojos cerrados y balanceaba las piernas como lo hacen los niños cuando están aburridos. Cantaba algo en voz muy baja, una canción que no pude entender. ¿Estás bien?, le pregunté con voz temblorosa. Ella dejó de cantar, pero no abrió los ojos. Sonrió de una manera que me hizo sentir náuseas. «Estoy esperando a mi mamá», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Ella viene todas las noches a traerme flores». «¿Cómo te llamas?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «María Elena», respondió. «Y mi hermana está aquí también, pero a ella no le gusta que la vean». Fue entonces cuando escuché otra voz más aguda que venía de detrás de mí. «María Elena, no hables con extraños». Me di vuelta lentamente y ahí estaba otra niña, idéntica a la primera. Llevaba el mismo vestido azul y tenía el mismo cabello mojado, pero esta tenía los ojos abiertos y eran completamente blancos. «María José», susurré. Ella ladeó la cabeza y me miró con esos ojos sin pupilas. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. No supe qué responder. El miedo me había paralizado por completo. Las 2 niñas me miraban ahora, una con los ojos cerrados y la otra con esos ojos horribles y blancos. «Nuestra mamá se va a enojar si te quedas aquí», dijo María Elena. «Ella no quiere que nadie más venga a visitarnos. Es nuestro lugar especial», agregó María José. «Aquí nadie puede lastimarnos otra vez». De repente, el aire se volvió más frío. Podía ver mi aliento salir como vapor. Las flores en la tumba comenzaron a marchitarse frente a mis ojos, volviéndose negras y cayendo una por una. «Ya viene mamá», dijeron las 2 niñas al mismo tiempo. Escuché pasos lentos acercándose desde la oscuridad, los mismos pasos que había oído la semana anterior, pero esta vez eran más pesados, como si la persona que caminaba arrastrara algo detrás de ella. Las niñas sonrieron y sus sonrisas se hicieron más amplias de lo que debería ser posible.
Sus bocas se abrieron tanto que pude ver hasta el fondo de sus gargantas, que estaban completamente negras. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir una presencia fría y pesada, como una sombra que me cubriera por completo. «Hola, mis niñas hermosas», escuché la voz de doña Esperanza. Era una voz áspera, como de alguien que ha gritado mucho. «¿Se están portando bien?». No me atreví a darme vuelta. Sabía que si la veía de frente algo terrible iba a pasar. «Mamá», dijeron las niñas, «este señor quiere quedarse con nosotras». Sentí una mano helada tocar mi hombro. Los dedos eran largos y huesudos y podía oler a tierra húmeda y a algo podrido. «¿Es cierto eso?», me preguntó doña Esperanza al oído. Su aliento era como hielo quemado. «¿Quieres quedarte con nosotros para siempre?». «No», logré susurrar. Solo estoy haciendo mi trabajo». Su risa fue lo más horrible que he escuchado en mi vida. Era como el sonido que haría el viento al pasar por huesos rotos. «Todos dicen lo mismo al principio», me dijo. «Pero al final todos se quedan, ¿verdad, mis niñas?». Las gemelas asintieron y comenzaron a aplaudir. Pero sus aplausos sonaban mojados, como si sus manos estuvieran cubiertas de lodo. Reuní todo mi valor y corrí hacia la oficina. Detrás de mí escuché las risas de las tres, mezclándose en un coro macabro que me siguió hasta que logré cerrar la puerta. Esa noche no salí más. Me quedé encerrado en la oficina hasta que llegó el turno de la mañana. Cuando don Carlos llegó, le conté todo. Esta vez no se rió. «Roberto», me dijo con cara seria, «hay cosas que es mejor no remover. Ese rincón del cementerio siempre ha sido especial. El vigilante anterior también tuvo problemas ahí». «¿Qué clase de problemas?», le pregunté. «Ramón trabajó aquí durante 15 años. Era un hombre fuerte, valiente. Pero después de unas semanas de estar viendo cosas raras en la tumba de doña Esperanza, comenzó a cambiar. Se volvió nervioso, no dormía, hablaba solo». Don Carlos hizo una pausa y se frotó los ojos. Una mañana lo encontramos sentado en esa tumba, platicando con el aire. Decía que ya no podía irse, que ellas no lo dejaban. Tuvimos que llevarlo a un lugar donde pudieran cuidarlo. Todavía está ahí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le pregunté. «Porque pensé que contigo sería diferente». Ramón era muy curioso. Siempre andaba preguntando cosas, investigando. Pensé que si no te decía nada, tal vez no pasaría nada. Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a don Carlos que estaba enfermo, pero al día siguiente, cuando regresé, las cosas empeoraron. Durante toda la semana traté de evitar esa sección del cementerio. Hacía mis rondas por otras áreas, pero siempre sentía como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. El viernes de esa semana, algo cambió. Ya no solo veía a doña Esperanza y a sus hijas en su tumba. Comencé a verlas en otros lugares del cementerio. Primero fue María Elena. La vi sentada en una banca cerca de la capilla, balanceando las piernas como la primera vez. Cuando pasé cerca de ella, me saludó con la mano como si fuéramos viejos amigos. «Hola, Roberto», me dijo. «¿Ya decidiste si te vas a quedar con nosotras?». No le respondí y seguí caminando. Pero sus risitas me siguieron durante toda la ronda. La noche siguiente fue María José. La encontré parada junto a la fuente que está en el centro del cementerio. Estaba mirando su reflejo en el agua, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que el reflejo no se movía igual que ella. «Roberto», me dijo sin levantar la vista, «¿sabías que el agua puede mostrarte cosas que no quieres ver?». Miré la fuente y grité. En el reflejo no estaba María José. Estaba yo, pero mi cara era de color gris y tenía los ojos completamente negros, como hoyos profundos. «Así vas a verte pronto», me dijo la niña, «cuando ya no puedas irte de aquí». Corrí hacia la oficina, pero cuando llegué, doña Esperanza estaba sentada en mi silla. Se había quitado el vestido blanco y ahora podía ver que su piel estaba llena de agujeros, como si algo la hubiera estado comiendo desde adentro. Sus brazos eran demasiado largos y sus dedos terminaban en uñas que parecían garras. «Roberto», me dijo con esa voz áspera, «mis niñas te han tomado cariño. Quieren que seas parte de nuestra familia». «Yo no quiero ser parte de su familia», le dije tratando de mantener la voz firme. «Eso no importa», respondió.
Lo que mis niñas quieren lo consiguen. Siempre ha sido así. Se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia mí. Con cada paso que daba, su cuerpo se hacía más alto y más delgado, hasta que tuvo que agacharse para no tocar el techo. ¿Sabes cómo llegaron mis niñas al pozo?, me preguntó. Yo las llevé. Estaba tan cansada de cuidarlas, tan cansada de sus llantos y sus necesidades. Pensé que si se iban, yo por fin podría descansar. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que por un momento sentí lástima por ella, pero después me di cuenta de que sin ellas yo no era nada. Así que fui a buscarlas. Me tiré al mismo pozo para estar con mis bebés para siempre. Pero eso no fue suficiente, continuó. Aquí en este lugar descubrimos que podíamos estar juntas otra vez y que podíamos tener más familia. Hemos estado esperando tanto tiempo a que llegara alguien como tú. Traté de salir de la oficina, pero la puerta no se abría. La manija se movía, pero era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. «Roberto», escuché la voz de María Elena desde afuera. «No trates de irte. Ya no puedes». «Somos una familia ahora», agregó María José, «y las familias nunca se separan». Me puse a golpear la puerta con desesperación, pero no servía de nada. Cada vez que pegaba, el sonido era extraño, como si estuviera golpeando desde adentro de un ataúd. Doña Esperanza se acercó más a mí. Ahora era tan alta que su cabeza tocaba el techo, y tenía que doblar el cuello en un ángulo imposible para mirarme. «No tengas miedo, Roberto», me dijo. «Al principio duele un poco, pero después ya no sientes nada». Ramón también tuvo miedo al principio. «¿Ramón está aquí?», me pregunté. «Por supuesto. Él es nuestro hijo mayor ahora. ¿Quieres verlo?». Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar desde afuera de la oficina. «Roberto, ¿por qué no sales? Aquí afuera está más fresco». Era la voz de Ramón, el vigilante anterior, pero sonaba diferente, como si estuviera hablando a través de agua. «Ven, Roberto», continuó. «Te voy a enseñar todos los lugares bonitos del cementerio, lugares que no conoces. ¿Ves?», me dijo doña Esperanza. «Ramón está muy feliz aquí, y tú también vas a estar feliz». Extendió uno de sus brazos largos y huesudos hacia mí. Sus dedos eran tan largos que llegaron hasta mi cara sin que ella tuviera que moverse. Sentí sus uñas rozar mi mejilla y de inmediato, mi piel se volvió fría como hielo. El frío se extendió por todo mi cuerpo hasta que ya no pude sentir mis manos ni mis pies. «Ya casi está listo, mamá», escuché a María Elena desde afuera. «Sí, ya tiene los ojos como nosotros», agregó María José. Corrí al pequeño espejo que había en la oficina y grité al ver mi reflejo. Mis ojos ya no eran cafés, eran completamente negros, como dos hoyos profundos en mi cara, y mi piel comenzaba a tomar ese color gris azulado que había visto en doña Esperanza. «No», grité, «no quiero quedarme aquí». «Ya es muy tarde», me dijo doña Esperanza. «El cambio ya comenzó. En unas horas ya no vas a recordar tu vida anterior. Solo vas a recordar que eres nuestro hijo y que tu lugar está aquí, con nosotros». Traté de romper la ventana de la oficina, pero mis manos ya no tenían fuerza. Era como si mis músculos se estuvieran volviendo de agua. «Roberto», escuché la voz de Ramón otra vez. «Deja de luchar. Es más fácil si no te resistes». La puerta de la oficina se abrió sola, y pude ver a Ramón parado en el marco. Pero ya no parecía el hombre que había conocido en las fotos. Su piel era gris, sus ojos eran negros, y caminaba de una manera extraña, como si hubiera olvidado cómo mover las piernas. «Ven, hermano», me dijo extendiendo una mano que ya no parecía humana. «Vamos a jugar con nuestras hermanas». Detrás de él estaban las gemelas tomadas de la mano, sonriendo con esas bocas demasiado grandes. Y detrás de ellas, doña Esperanza, con sus brazos largos colgando como ramas secas. «Ven con nosotros, Roberto», dijeron todas las voces al mismo tiempo. «Ven a casa». Sentí que mis piernas comenzaban a moverse solas, llevándome hacia ellos. Traté de detenerme, pero ya no controlaba mi cuerpo. Era como si fuera un títere y alguien más estuviera moviendo los hilos. Salí de la oficina y caminé hacia la tumba de doña Esperanza. Con cada paso, recordaba menos de mi vida anterior. Mi esposa, mi casa en Tlaquepaque, mi trabajo de día como mecánico,
Todo se iba borrando de mi mente como si fuera arena que se lleva el viento. Cuando llegamos a la tumba, las flores amarillas estaban ahí otra vez, pero ahora podía ver que no eran flores normales. Eran pequeñas manos de niños que salían de la tierra, abriéndose y cerrándose como si trataran de agarrar algo. «Bienvenido a casa, hijo», me dijo doña Esperanza. Me senté junto a la lápida y de inmediato sentí una paz extraña y terrible. Ya no tenía miedo. Ya no quería irme. Este era mi lugar ahora. Las gemelas se sentaron una a cada lado de mí, y Ramón se quedó parado detrás con las manos en mis hombros. «Ahora somos una familia completa», dijo María Elena. «Pero podemos ser más grandes», agregó María José. «Siempre hay lugar para más hermanos». Doña Esperanza sonrió y sus dientes brillaron en la oscuridad como huesos pulidos. «Sí, mis niños. Pronto vendrá alguien más a cuidar el cementerio, y cuando llegue Roberto le va a enseñar todos nuestros juegos. Ahora, cuando el nuevo vigilante llegue por las noches, va a encontrar flores amarillas en la tumba de Doña Esperanza, y si se queda lo suficiente, va a escuchar pasos en la grava y voces que lo llaman desde la oscuridad. Va a ver a una familia sentada junto a la lápida de mármol. Una mujer alta y delgada, 2 niñas gemelas con vestidos azules, y 2 hombres que una vez tuvieron nombres y vidas diferentes. Y cuando se acerque para preguntarnos si estamos bien, le vamos a sonreír con nuestras bocas demasiado grandes, y le vamos a decir que venga a jugar con nosotros. Porque aquí, en el cementerio San Rafael, las familias nunca se separan, y siempre hay lugar para un hermano más, siempre». Mi nombre es Raúl, y lo que voy a contarles no es algo que pueda explicar fácilmente, ni siquiera con mis propias palabras. Yo siempre fui un hombre escéptico, de esos que creen que lo que no se ve no existe. Pero después de lo que viví, hoy les puedo decir que a veces las cosas que no vemos son las que más nos aterrorizan. Todo comenzó hace unos años, cuando una de mis hermanas, Beatriz, enfermó. No sabía qué tenía exactamente, pero la fiebre la consumía y los médicos no lograban encontrar una cura. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie, y yo, como cualquier hermano preocupado, no supe qué hacer más que seguir los tratamientos médicos. Sin embargo, un día Beatriz me habló de algo que me hizo pensar que quizás algo más estaba ocurriendo. Un amigo de la familia, un hombre llamado Don Ernesto, le sugirió a Beatriz que consultara con un curandero. Yo, por supuesto, me reí, porque no creía en esas cosas. A veces, uno es tan racional que olvida que la gente en pueblos pequeños tiene sus propias formas de resolver problemas. Pero Beatriz insistió. Estaba desesperada y no quería seguir sufriendo. Finalmente, accedí a acompañarla, aunque mi mente seguía en desacuerdo. Don Ernesto nos indicó que el curandero al que debíamos acudir vivía en una cabaña aislada, al final de un sendero cerca de las montañas. La cabaña estaba tan apartada que no había señales de civilización alrededor, solo árboles, y la sensación de soledad era palpable en el aire. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta, y un olor a hierbas y tierra húmeda flotaba en el aire. El curandero, un hombre de rostro arrugado y ojos profundamente oscuros, nos recibió con una sonrisa que no era del todo amistosa, pero tampoco rechazada. Se presentó como Don Felipe. Nos invitó a entrar sin decir una palabra más. Beatriz, visiblemente más débil de lo normal, se sentó en una silla frente a él, mientras yo, algo inquieto, me quedé de pie, observando cada detalle. Había una extraña calma en el lugar, pero a medida que pasaban los minutos, sentí que algo no estaba bien. El curandero comenzó a hablar en un tono bajo. Sus palabras eran un susurro casi ininteligible. No entendía lo que decía, pero sentí que cada palabra me penetraba de alguna forma. La habitación, que antes parecía cálida, empezó a enfriarse, y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. De repente, Don Felipe se levantó y tomó un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. Lo vertió en una copa y lo ofreció a Beatriz, quien no dudó en beberlo. Lo hizo de inmediato, y por un momento, sentí una leve tensión en el aire.
Fue entonces cuando el curandero empezó a hacer movimientos extraños. Sus manos danzaban por el aire como si estuviera trazando símbolos invisibles, mientras su rostro mostraba una concentración que me heló la sangre. Recuerdo que un escalofrío recorrió mi espalda, cuando el curandero comenzó a murmurar, algo que parecía no venir de él, sino de otra parte, como si alguien más hablara a través de él. Un susurro lejano llenó la habitación y, en ese instante, pude sentir como si los ojos de algo más, algo invisible, nos estuvieran observando. No me atreví a mirar a Beatriz, pero podía escuchar su respiración agitada. El miedo empezó a apoderarse de mí. Fue cuando escuché un ruido, un leve crujido en el piso detrás de mí que me giré rápidamente. La puerta estaba cerrada, pero en la penumbra, algo parecía moverse entre las sombras. Estaba seguro de que no era mi imaginación. Algo estaba ahí. Mi corazón latía más rápido. ¿Era un animal? ¿Una persona? No, el aire estaba demasiado denso, demasiado pesado. El curandero, ajeno a todo esto, seguía con su ritual. De repente algo le pasó a Beatriz. Su cuerpo comenzó a temblar, pero no como cuando tienes fiebre. No, era más bien como si algo la estuviera sacudiendo por dentro. Me acerqué a ella, pero una fuerza invisible me lo impidió. Algo me empujó de vuelta, y me encontré nuevamente frente a la puerta. El crujido, más fuerte ahora, provenía de un rincón oscuro, donde las sombras parecían tener vida propia. ¿Qué está pasando aquí? Fue lo único que pude decir en voz baja. Don Felipe, como si nada sucediera, me miró fijamente y con una calma inquietante, me dijo, ella está siendo liberada. Pero lo que vi después me hizo cuestionar todo lo que había creído. A medida que esas palabras salían de la boca de don Felipe, la atmósfera en la habitación cambió por completo. Sentí como si el aire mismo se volviera más espeso, cargado de una energía extraña, algo que no tenía nombre pero que sabía, con absoluta certeza, que no era natural. Beatriz temblaba más fuerte. Sus ojos se abrían desmesuradamente, pero lo que más me aterraba era que parecía como si ya no estuviera en control de su cuerpo. Su mirada se perdió en el vacío, y su respiración se volvió entrecortada, como si no estuviera respirando por sí misma. No pude quedarme quieto. Mi mente entró en pánico. La situación ya no me parecía simplemente extraña. Era aterradora, pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme a Beatriz. Algo me dijo que debía interrumpir el ritual, hacer algo antes de que todo fuera demasiado tarde. Sin embargo, mi cuerpo parecía no responder como debería. Era como si algo invisible estuviera sujetándome, inmovilizándome. De pronto la figura de Beatriz se elevó levemente en la silla, como si fuera levantada por una fuerza invisible. La vi abrir la boca y en ese momento, lo que salió de su garganta no fue su voz, sino un sonido gutural bajo, completamente ajeno a ella. El horror me heló la sangre. El sonido era inhumano, como si no viniera de su cuerpo, como si una entidad ajena a ella estuviera tomando posesión de su ser. «Beatriz», grité desesperado, tratando de acercarme, pero no pude. Don Felipe, sin inmutarse, continuó con sus movimientos. Movía las manos en el aire con una lentitud deliberada, como si estuviera dibujando círculos invisibles, y repetía sus palabras ininteligibles. Cada vez que hablaba, el eco de su voz se sentía extraño, como si resonara en algún lugar lejano pero cercano al mismo tiempo. El aire se volvió pesado, opresivo, y mis ojos comenzaron a picar, como si algo estuviera flotando en el ambiente. La habitación entera parecía transformarse. Las paredes, antes cubiertas por libros y extraños amuletos, empezaron a agrietarse. De las grietas, algo oscuro y viscoso comenzó a brotar, como si las paredes mismas estuvieran sangrando. Las sombras en el rincón donde antes solo había oscuridad ahora tomaban formas grotescas, sombras que se retorcían como serpientes. Con cada movimiento de don Felipe, las sombras parecían acercarse más, y las visiones que cruzaban mi mente me aterraban más que cualquier cosa en este mundo. El ritual, lo que sea que estuviera sucediendo, no era simplemente una cura. Era algo mucho más profundo, más antiguo, algo que no entendía ni podía comprender. Algo que Beatriz había invocado, o que se había desatado por su propia voluntad. De repente un grito desgarrador proveniente de Beatriz me hizo saltar hacia atrás. Era un grito que helaba los huesos.
Un grito que parecía salir de lo más profundo de la oscuridad. Un grito que no podía ser humano. Fue el grito de alguien, o algo, que había perdido todo vestigio de humanidad. Y entonces, algo más sucedió. El curandero, que hasta ese momento había estado inmerso en su ritual, dejó de moverse. Dejó de hablar. Dejó de hacer cualquier sonido. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La habitación quedó en un silencio tan profundo que hasta los latidos de mi corazón parecían desaparecer. Fue en ese silencio, cuando ya no pude soportarlo más, cuando miré hacia el rincón donde las sombras danzaban, y lo vi. Era una figura alta, completamente negra, sin rostro. Una sombra que no tenía forma definida, pero que estaba ahí, parada, observándome. Algo dentro de mí me decía que no debía mirarla. Algo me dijo que no debía enfrentar lo que veía, pero mi cuerpo, al igual que mi mente, no podía evitarlo. La sombra dio un paso hacia mí. Y lo que sucedió después, lo que vi, no puedo ni quiero describirlo con precisión. Solo sé que fue como si la sombra misma me hablara, pero no con palabras. Lo hizo con una sensación, una presión en el pecho, como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. ¿Qué quieres de Beatriz?, me atreví a preguntar, aunque sabía que en ese momento era como hablarle al aire. La sombra no respondió, pero pude sentir cómo su presencia se hacía más y más opresiva. Mis piernas temblaban, y un sudor frío recorría mi frente. El miedo se apoderó completamente de mí, y mi única intención en ese instante fue salir de allí, arrastrar a Beatriz si era necesario, y huir lejos de todo eso. Pero no pude moverme. No podía dejar de mirar esa figura oscura que avanzaba hacia nosotros, y en ese instante, algo que nunca había sentido, antes me recorrió por completo. La sensación de que nunca habría una escapatoria, de que esa presencia había estado allí mucho antes que nosotros, y que de alguna manera, todo lo que había pasado no era una coincidencia. Entonces un susurro suave, como el viento moviendo las hojas en otoño, me llegó a los oídos. Es demasiado tarde. Y ahí fue cuando comprendí que todo, absolutamente todo, había comenzado mucho antes de que llegáramos esa noche. El miedo que había estado creciendo dentro de mí alcanzó su punto máximo. El susurro resonó en mi mente y me dejó paralizado, incapaz de reaccionar. La sombra, o lo que sea que era eso, no se movió más. En lugar de avanzar, parecía estar observando, esperando algo. Mi respiración se volvió errática, y por un momento, el mundo alrededor de mí se desvaneció. Lo único que importaba en ese instante era esa figura inmóvil, esa oscuridad que me había atrapado. No sabía si estaba soñando o si todo eso era real, pero lo sentía en lo más profundo de mis entrañas. Esto no tenía un final feliz. Don Felipe, que hasta ahora había estado inmerso en su trance, de repente levantó la mirada. Por un segundo, pareció estar viendo más allá de la realidad, como si su conciencia hubiera cruzado a otro plano. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. Entonces, de una manera extraña, su voz emergió débil, casi como si estuviera susurrando para sí mismo. Lo siento. Ya no hay vuelta atrás. Sus palabras me desorientaron. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significaba eso de que ya no había vuelta atrás? Estaba seguro de que algo había salido mal. El curandero no se veía como una figura sabia y confiable en ese momento, sino más bien como alguien que había liberado algo mucho más grande que él mismo. Algo oscuro, algo que ya no podía controlar. Entonces Beatriz, quien había estado en completo silencio durante todo el ritual, comenzó a moverse de nuevo. Su cuerpo temblaba con una fuerza descontrolada, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Abría los ojos, pero ya no reconocí la mirada que antes había tenido. No era Beatriz. Era algo más, algo que se estaba apoderando de ella. Lo supe en el mismo instante en que su rostro se retorció en una mueca grotesca, y su voz se escuchó de nuevo. No era su voz. Era otra, grave y distorsionada. «Vete. Vete ahora». Me sobresalté al escuchar esas palabras, pero no era Beatriz quien las pronunciaba. Su boca se movía, pero la voz que salía de su garganta no era humana. El miedo me invadió. Sentí como si el aire se volviera más denso, más frío, y todo a mi alrededor pareciera desvanecerse, como si estuviéramos siendo tragados por algo que no tenía forma. No sabía qué hacer. No podía moverme.
Ni siquiera podía gritar. Las palabras de Beatriz resonaron en mi cabeza, pero en vez de calmarme me asustaron más. «Vete ahora». No sabía si me estaba advirtiendo de algo, o si la figura que había invadido su cuerpo estaba tratando de alejarme de su destino, de un destino que ya no podía evitar. La sombra en la esquina de la habitación parecía moverse lentamente, acercándose más y más. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente, sin poder apartar la vista. Un silencio pesado nos envolvía hasta que, de repente, la figura de Beatriz comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó con tal fuerza que pensé que iba a romperse. Fue entonces cuando un sonido estremecedor, como si todo el edificio crujiera bajo el peso de algo gigantesco, se escuchó por toda la casa. Era un sonido de ruptura, de algo antiguo que se desintegraba. Don Felipe, que aún estaba de pie, murmuró unas palabras que no pude entender, pero algo en su tono me hizo comprender que la situación era irreversible. Ya no hay vuelta, no hay regreso. La figura oscura, que hasta ese momento había estado observándonos en silencio, comenzó a acercarse más. El aire estaba tan cargado que sentí como si no pudiera respirar. La sombra ahora estaba a pocos pasos de mí. Sentí que algo me tocaba, algo frío, algo tan indescriptible que no podía ponerle un nombre. Era como si el mismo terror me envolviera, como si esa sombra fuera parte de la oscuridad, misma que había devorado todo lo que conocía. De repente una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Mi cuerpo salió disparado hacia la pared, y el golpe me dejó aturdido por unos segundos. Cuando intenté levantarme, algo extraño sucedió. La habitación se llenó de una luz cegadora, algo que no entendí en ese momento. Parecía que el mismo universo se estaba desmoronando, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo podía ver las sombras, y las sombras me hablaban. «Ya es demasiado tarde». Era la misma voz que había oído antes, solo que esta vez no era un susurro, sino una orden, un eco que me recorrió todo el cuerpo. No sabía qué era ni qué quería, pero lo sentí profundamente. Lo entendí. No había escapatoria. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso, más pesado, y la luz cegadora que había llenado el espacio comenzaba a desvanecerse lentamente, dejándonos de nuevo en la oscuridad. Pero ahora todo era diferente. Ya no era la oscuridad de antes. Esta era opresiva, llena de presencias invisibles que sentía rodeándome, como si la propia noche hubiera cobrado vida. Con cada respiración que tomaba, sentía que la atmósfera me oprimía el pecho. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía pensar con claridad. La sensación de que algo se acercaba a mí era tan palpable que me hizo temblar. No sabía si era la sombra, la misma que había estado acechando desde el principio, o si algo peor estaba por suceder. Beatriz, cuyo cuerpo ahora estaba inmóvil en el suelo, comenzó a emitir un leve murmullo. No era un llanto, ni un susurro, sino algo más extraño, como si estuviera hablando en un idioma que nunca había escuchado. Su voz vibraba con una fuerza inexplicable, y sentí como si cada palabra que salía de su boca tuviera el poder de hacer que todo el lugar se desplomara sobre nosotros. La figura de don Felipe, que hasta ese momento había permanecido quieta, comenzó a caminar hacia el centro de la habitación. Sus ojos, vacíos y perdidos, se fijaron en Beatriz, y algo en su expresión cambió. De alguna manera, su mirada parecía apenada, como si se diera cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer por ella. «Es el final», murmuró con voz quebrada, casi como si estuviera hablando consigo mismo. El murmullo de Beatriz se intensificó. Sus manos se abrieron lentamente, como si quisiera alcanzar algo que no podía ver, o quizás algo que estaba más allá de este mundo. Su cuerpo se estremeció una vez más, y fue entonces cuando una sombra oscura se descolgó del techo, deslizándose como una niebla espesa que cubría todo a su paso. Ya no parecía una figura definida, sino una masa líquida de oscuridad que todo lo consumía. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Sabía que no podía quedarme allí. Ya no había nada que pudiera hacer para salvar a Beatriz ni a don Felipe. Ni siquiera sabía si aún había algo que pudiera salvarme a mí mismo. La única opción era huir, salir de esa casa, de ese lugar que ya no era un hogar, sino una trampa mortal. Me levanté del suelo, mi cuerpo temblando, y comencé a correr. La puerta, que antes había estado cerrada con fuerza,
Parecía haber cedido, dejándome escapar. No me importaba hacia dónde iba, solo sabía que tenía que salir de allí. Las sombras me perseguían, sentía su peso sobre mis hombros y su aliento frío en mi cuello. Cada paso que daba me alejaba más de la oscuridad, pero al mismo tiempo me sentía más atrapado en ella. Logré salir de la casa, pero la noche parecía más oscura que nunca. La sensación de que algo me seguía persistía, y miraba hacia atrás, esperando ver alguna señal de la oscuridad que había dejado atrás. Pero no había nada, solo el silencio. No supe si lo que había vivido aquella noche había sido real, o si mi mente había sido consumida por el terror. Pero una cosa era segura. Algo se había desatado esa noche. Algo que ya no podría olvidar. Y aunque había escapado de la casa, algo dentro de mí sabía que el verdadero peligro no había terminado, porque, cuando las sombras tocan tu alma, nunca se alejan realmente.